Mi nombre es Jadranka Mihalic, soy la directora del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana. Es un placer darles la bienvenida a la conferencia de prensa para presentar en América Latina y el Caribe el informe La situación y perspectivas de la economía mundial 2013. Aquí tienen el informe. Esta, como saben, es una publicación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de Naciones Unidas, de la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y las 5 comisiones económicas regionales, aquí incluida la CEPAL, que cubre la región de América Latina y el Caribe. De hecho, el informe está lanzado regionalmente en unas 8 localidades alrededor del mundo, hoy 17 de enero. Nos acompañan en el panel Sebastián Vergara, oficial de Asuntos Económicos de la División de Políticas y Análisis del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de la ONU, DESA, por su sigla en inglés. Él nos acompaña por videoconferencia desde Nueva York. Y están aquí conmigo Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigaciones y director adjunto de la sede subregional de la CEPAL aquí en México. Embajador José Antonio Zabalgoitia, director general de la Oficina de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Investigación del Sector Privado aquí en México. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todos y todas que nos acompañan por el webcast desde varias localidades en México, como también desde toda la región de América Latina y el Caribe, incluidos unos centros de información en la región. Quisiera informarles que toda la información, el informe completo, el resumen ejecutivo, algunos otros materiales en español, el informe está solamente en inglés en este momento, están disponibles en nuestro sitio web. Si nos siguen, ya están en el sitio www.cinu.mx. Para empezar con la presentación del informe, cedo la palabra a Sebastián Vergara, que nos acompaña desde Nueva York. Sebastián, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Primero quería asegurarme de que el audio es correcto, de que me pueden escuchar bien. Perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los colegas de CEPAL México y del Centro de Información de las Naciones Unidas por el apoyo y el soporte para el lanzamiento de este informe. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, me hicieron imposible poder acompañarlos allá en México, pero bueno, a través de este medio espero poder dar a conocer y después comentar los principales mensajes de este informe. Bueno, el informe Situación y Perspectivas de la Economía Global, si pasamos a la siguiente slide, básicamente tiene 3 mensajes. El primer punto hace referencia a lo observado en la economía global durante 2012 y lo que se observa es que hay una nueva desaceleración de la economía global. Como sabemos, gran parte de Europa está en recesión y está atrapada en varios países. Existe un círculo vicioso que está caracterizado por los altos niveles de deuda, por el bajo crecimiento
y un alto desempleo. De hecho, en los países desarrollados, no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos, la crisis del empleo continúa. En este contexto, un aspecto importante de la desaceleración en la economía global es que esta desaceleración ha sido sincronizada e incluye también a varias de las principales economías emergentes. Un segundo punto de los mensajes hace referencia a las proyecciones que este informe tiene para el 2013. En este informe se proyecta que la economía global va a tener una lenta recuperación durante el 2013. Sin embargo, esto va a estar sujeto a significativos riesgos hacia la baja. En particular, el informe hace un detallado análisis de tres riesgos que el informe considera muy relevantes. En primer lugar, un empeoramiento de la crisis europea, una mayor incertidumbre fiscal en los Estados Unidos y una desaceleración pronunciada de China y otras economías emergentes. Y bueno, teniendo en cuenta la nueva desaceleración en 2012 y la lenta recuperación para el año 2013, el tercer mensaje del informe es que se requieren acciones de política mucho más potentes para poner nuevamente a la economía mundial en una senda de crecimiento y que enfrente en forma adecuada la crisis de empleo que enfrentan principalmente los países desarrollados. Siguiente slide, por favor. Bueno, para dar un poco más de antecedentes respecto a estos mensajes, este gráfico muestra el crecimiento del Producto Bruto Mundial para la economía durante los últimos años y se observa en primer lugar la desaceleración en 2012. En 2012 el crecimiento económico mundial fue de 2.2% en comparación al 2.7% observado en el año 2011. En el escenario base proyectado por las Naciones Unidas, que es la línea azul, se observa un escenario de crecimiento económico para el año 2013 de 2.4% y 3.2% en el 2014. Es un escenario de lenta recuperación. En el gráfico se puede observar también un escenario pesimista que asume la materialización de los riesgos recién mencionados en la economía mundial. En este escenario pesimista, la economía global crecería apenas un 0.2% el año 2013, con significativos riesgos a la existencia de una nueva recesión. Y asimismo, se presenta en este gráfico también, como pueden ver, un escenario optimista que se basa en un cambio en la orientación de política que voy a describir en unas slides más adelante en la presentación. Y en este escenario optimista, basado en este cambio en la orientación de políticas a nivel global, la tasa de crecimiento esperada para la economía global sería 3.8% en 2013 y 4.5% en 2014, lo que significa un regreso, una vuelta hacia las tasas de crecimiento que existían en la economía global en los años 2006 y 2007, previo a la crisis financiera posterior. Siguiente slide, por favor. Una característica bien importante de lo observado en el año 2012 es que la desaceleración está siendo sincronizada a nivel global. No solamente los países desarrollados se han desacelerado, por ejemplo en el caso de varias economías europeas que están en recesión, sino que también varias regiones en desarrollo. En particular, las economías del este y sur de Asia y de América Latina han evidenciado una desaceleración en el año 2012. Los casos de Brasil, de China y de India en particular son los ejemplos más relevantes. Siguiente slide, por favor. Y bueno, lo que
lo que esto está mostrando es que la debilidad en las economías desarrolladas está efectivamente afectando en forma importante a las economías en desarrollo. Esto se dará a través de fundamentalmente un menor crecimiento del comercio, pero también a través de una mayor volatilidad de flujos de capital y de mayor volatilidad en los precios de las materias primas. De hecho, respecto a la mayor volatilidad de los flujos de capital, existen varios países en el mundo que debido a la volatilidad de los flujos de capital han implementado acciones proactivas de control de capitales para evitar las fluctuaciones fuertes en los tipos de cambio. Siguiente slide, por favor. Y bueno, como les decía, la crisis del empleo continúa en los países desarrollados, y un punto importante que remarca el informe, que con la tendencia actual de crecimiento económico esperado en el escenario base y con las actuales políticas que están siendo implementadas, no se observa una sustantiva recuperación del empleo en los países desarrollados, sino hasta el año 2017. La situación es particularmente problemática en España y en Grecia, por ejemplo, donde más del 25% de la población económicamente activa está en desempleo y existe más de un 50% de desempleo juvenil. En Estados Unidos se han observado algunos signos de recuperación hacia finales del 2012 respecto del empleo, donde su tasa cayó por debajo del 8%. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que la participación laboral en Estados Unidos sigue siendo muy baja y el desempleo de largo plazo también es extremadamente alto, por lo cual las perspectivas de empleo todavía en Estados Unidos son bastante inciertas. Siguiente slide, por favor. Y bueno, en este escenario de desaceleración el 2012 y de débil crecimiento proyectado según el actual enfoque de políticas para el 2013, es claro que este enfoque no ha sido capaz de romper el círculo vicioso en el que se encuentra gran parte de las economías desarrolladas. En ese sentido, las medidas de liquidez monetaria y de austeridad fiscal han tenido, si bien ciertos resultados mixtos en cuanto a calmar los mercados financieros, han sido completamente insuficientes para promover una recuperación del crecimiento y enfrentar la crisis del empleo. Más aún, como decía al comienzo de la presentación en los mensajes, la economía mundial enfrenta significativos riesgos hacia la baja. La situación fiscal en Estados Unidos, la crisis del euro y la desaceleración fuerte en varias economías emergentes, en particular China. De hecho, cada uno de estos riesgos podría causar pérdidas en el Producto Mundial de entre 1 y 3%. Más aún, en un escenario combinado en que se materializan estos tres riesgos, existe también la posibilidad de que la economía mundial caiga nuevamente en una recesión global. Siguiente slide, por favor. La pregunta en este contexto entonces es la gran pregunta: ¿cómo retomar una senda de crecimiento sostenido? Y el informe de Naciones Unidas en ese sentido propone un nuevo enfoque de políticas basado en varios aspectos. En el informe ustedes podrán encontrar un detalle de cuáles son estas políticas, pero un breve resumen nos dice que se requiere primero una mayor coordinación y un rediseño de la política fiscal, que dé un mayor impulso al crecimiento y que tenga el objetivo de la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Y en ese sentido, que la política fiscal en el corto plazo sea más proactiva respecto a la creación de empleo, a no eliminar los recortes en la inversión pública, que expanda los subsidios a la contratación y los incentivos fiscales hacia nuevas tecnologías. Respecto a la política monetaria de los países desarrollados, se requiere también una mayor coordinación
para que se reduzca la alta volatilidad en los flujos de capital. En particular, esto ha sido un tema bien relevante para los países en desarrollo, y en América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, que ha tenido que implementar algunos controles para reducir la fuerte volatilidad respecto a estos flujos. También es importante fortalecer y acelerar la reforma financiera de forma de reducir su fragilidad e incluir también el sector financiero en la sombra, como se dice, el shadow banking, en esta reforma financiera. Y por último, también es muy relevante fortalecer el sistema de financiamiento para el desarrollo, en particular para las economías menos desarrolladas, que tienen grandes necesidades de inversiones y de desarrollo, y también para el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio. Siguiente slide, por favor. Bueno, una estrategia de políticas coordinadas a nivel internacional y que se base en los puntos recién mencionados, según el modelo de proyecciones de Naciones Unidas, se muestra que esto daría como consecuencia un mayor crecimiento de la economía global, tal como se mostraba en el primer gráfico de la presentación, con lo cual el crecimiento económico para la economía global sería de 3.8% en 2013 y 4.5% en 2014. Esto involucraría también una mayor y más rápida recuperación del empleo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Es decir, habría un beneficio que sería para todas las regiones a nivel mundial. Siguiente slide, por favor. Y bueno, el informe también hace un análisis sobre las condiciones imperantes en América Latina y el Caribe en este contexto internacional, y los principales mensajes del informe para la región son los siguientes. Bueno, primero, respecto a la situación actual, se observa que el crecimiento económico del 2012 fue de un 3.1%, lo que representa una caída por segundo año consecutivo en la región. En este sentido, esto está mostrando que la situación global está afectando a la región, y especialmente a través de un menor crecimiento de las exportaciones. Esto es particularmente relevante en las economías de América del Sur. Para el año 2013 se estima una moderada aceleración del crecimiento al 3.9%. Las perspectivas en este sentido son bastante homogéneas entre subregiones. De hecho, para América del Sur se estima un crecimiento del 4%, para México y Centroamérica un 3.9% y para el Caribe un 3.7%. Estas proyecciones, sin embargo, como decíamos al comienzo, dado el contexto internacional, están sujetas a significativos riesgos hacia la baja. En América del Sur, por ejemplo, sería bastante perjudicial una fuerte desaceleración de la economía de China y también mayores problemas en la zona del euro. Estos países, sin embargo, de América del Sur, están con un espacio fiscal suficiente como para poder tener una mayor capacidad de respuesta e implementar políticas contracíclicas que mitiguen los impactos de estos potenciales riesgos y una potencial reducción en la demanda internacional de exportaciones. Por el contrario, si la situación se debilitara aún más en los Estados Unidos, esto repercutiría principalmente en los países del Caribe, Centroamérica y México, y en particular en Centroamérica y el Caribe, que son más vulnerables debido a que las cuentas fiscales son un poco más débiles en comparación al resto de la región. Bueno, me gustaría dejar aquí esta presentación y dejar paso a los siguientes panelistas para continuar con este lanzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora cedo la palabra al embajador José Antonio Zabalgoitia, director general de la Oficina de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos en la Cancillería Mexicana. Bueno, muchísimas gracias al Centro de Información de las Naciones Unidas,
a la CEPAL por la invitación para participar en este anuncio del informe de situación y perspectivas de la economía mundial para 2013. Y quiero en particular agradecer a la directora Mihalic por considerarme para tomar parte en este panel, y además es un privilegio compartir la mesa con mis amigos Luis Fonserrada y Juan Carlos Moreno. Así que, dicho eso, tengo que hacer una segunda aclaración, y es que, contrario a lo que es usual en este tipo de sesiones y de ejercicios, dado que yo soy un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues necesariamente mi comentario tiene que ser desde la perspectiva de la Cancillería, y lo haré bajo una óptica de política exterior. No es usual, pero tampoco es tan extraño, porque la política exterior se formula, se diseña y se ejecuta en un entorno dentro del cual la situación económica y las perspectivas económicas internacionales juegan un papel muy, muy importante. Para comenzar de lo más general hacia lo más particular, habría que decir que el presidente Peña Nieto, en su discurso del 1 de diciembre, cuando delineó su programa de gobierno con base en 5 ejes, estableció 4 ejes con una orientación hacia el desarrollo interno y un 5.º eje de posicionamiento internacional de nuestro país. La política exterior tiene un ámbito natural de desarrollo en ese 5.º eje. Ese es su espacio idóneo, ese es el espacio donde tiene casi una exclusividad de acción, pero también tiene una incidencia sobre los 4 ejes internos o sobre los 4 ejes de desarrollo. Y en ese sentido, la presente administración concibe a la política exterior, en primer lugar, como una herramienta para el desarrollo nacional. En síntesis, siendo muy breve, los 4 ejes que establece el presidente Peña en el ámbito del desarrollo interno se pueden señalar como objetivos: un México en paz, un México incluyente con justicia social, un México en el que haya educación de calidad para todos y un México próspero. En todas esas áreas hay incidencia de la política exterior. Sin embargo, el escenario o el panorama que nos ha planteado la Organización de las Naciones Unidas a través de su informe de perspectivas para el año próximo plantea escenarios donde el entorno económico internacional incide en particular en 2 de esos ejes. En primer lugar, en el eje de prosperidad, dado que tenemos un país con una economía abierta, con una economía insertada en las dinámicas globales de la economía. Si la economía internacional va bien, si va creciendo, eso se vuelve un elemento, un factor que jala a la economía mexicana hacia el crecimiento, y a la inversa. Por otra parte, si la economía internacional va bien, si la economía nacional, por tanto, también se ve impulsada por condiciones económicas externas favorables, hay mayores recursos para dedicarlos a política social, y por lo tanto hay mayores posibilidades de alcanzar los objetivos de un México incluyente y con justicia social. El informe confirma una situación general que prevalece en los últimos años, y quizás a partir de la crisis de 2008-2009. Y es que se da una situación un tanto paradójica, o quizá llamémosla dual, donde por un lado tenemos una economía internacional con bajo crecimiento, y en la que los países desarrollados, los que tienen mayor peso en la economía internacional, y con los que también México tiene una inserción económica más profunda, están con bajo crecimiento, algunos con riesgos de estancamiento o incluso otros más con riesgos de recesión. Por paradoja, o digamos, al mismo tiempo, tenemos una economía latinoamericana que crece de manera consistente, que
en algunos países alcanza incluso tasas muy altas. El informe que se presenta hoy nos señala perspectivas para Panamá, para Haití, para Paraguay con crecimientos superiores al 7%. Y al mismo tiempo las economías más grandes, Brasil o México, estamos con pronósticos de crecimiento de alrededor de 4%. La economía regional, por lo tanto, crecería el 4%, mientras que la economía internacional en general estaría más o menos a tasas cercanas al 2%, más o menos. Puesto en ese contexto, queda claro que una de las tareas de la política exterior es aprovechar mejor las oportunidades que ofrece un entorno externo de esa naturaleza. Y si tenemos ese tipo de entorno externo y si nuestra misión es apoyar el desarrollo, creo que se abren al menos dos avenidas casi naturales de trabajo para la política exterior. La primera, intensificar los vínculos con el Asia-Pacífico. Es la región que crece de manera más consistente a tasas más altas y se ha vuelto desde el 2008-2009 para acá, con todo y la desaceleración china, en el motor de la economía internacional, y no solamente en términos de crecimiento, sino también en términos de generación de tecnología e innovación que son fundamentales para poder crecer, no solamente lograr el incremento del Producto Interno Bruto, sino también para que ese crecimiento en nuestro país tenga un mayor valor agregado y nos insertemos mejor en las cadenas productivas internacionales. Y la segunda vía casi natural de trabajo es ampliar los intercambios con los mercados emergentes y en particular nuestros intercambios con América Latina y el Caribe. Y aquí quiero señalar y dedicarle un poquito de tiempo y dedicar finalmente la parte final de mi comentario a que tenemos una herramienta que está orientada justamente a esos dos ámbitos de desarrollo, que es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un mecanismo o una organización en la que estamos 4 economías latinoamericanas, Chile, Colombia, México y Perú, y si vemos las perspectivas que ofrece el informe para 2013 de las Naciones Unidas para los países de la Alianza del Pacífico, pues el crecimiento está para México alrededor del 4%, Colombia 4.5%, Chile 4.6% y Perú 5.8%. De modo que ahí encontramos un espacio de desarrollo económico muy interesante y con perspectivas positivas. Además, tiene una característica peculiar también y muy, muy importante en el contexto de nuestra inserción en la región latinoamericana, y es que no solamente es un mecanismo de integración en América Latina, sino que es un mecanismo que está orientado a la vinculación de los países latinoamericanos de la Alianza con el Asia-Pacífico. Es un foro que, además de sus perspectivas de crecimiento económico, agrupa a 4 economías que están convencidas de las ventajas de ser economías abiertas, de insertarse con ventaja en las cadenas de producción a nivel global y que ha hecho un esfuerzo interesante y además no solo audaz, sino intenso de integración entre los 4 países. Durante 2013 está el compromiso de que tenga que homologarse los tratados de libre comercio entre los 4. Se está trabajando en ello. Se ha avanzado en la supresión de visas entre los 4 países. Hay prácticamente una libre circulación de personas en el área de la Alianza del Pacífico. Y hay otras cuestiones interesantes que ya no dependen de los gobiernos, sino también del sector privado, como la integración de las bolsas de valores de los 4 países. De modo que la Alianza del Pacífico ha llamado la atención no solamente de las contrapartes en el Asia, que era la intención
prevista, sino también de actores como Canadá en nuestro mismo hemisferio o incluso de los europeos y los Estados Unidos, que lo ven como un modelo de integración y lo ven como un modelo de inserción en la economía global que es exitoso y que tiene toda la capacidad para redundar en beneficios de los países miembros. Yo con esto dejaría el comentario y pues a lo mejor en la parte de preguntas y respuestas se podría abundar un poquito más sobre otros temas. Muchas gracias, embajador. Ahora quisiera ceder la palabra a doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Investigaciones del Sector Privado aquí en México. Muchas gracias. Tiene que apretar el botón. Ok. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir con ustedes esta presentación de las perspectivas de crecimiento mundial y la situación mundial. Evidentemente, el reto para los países en general, en particular para México, es crecer, tener una tasa de crecimiento que nos permita lograr los objetivos fundamentales del país, que es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mejorar la distribución del ingreso, reducir los niveles de pobreza. Este fundamento, digamos, de las políticas económicas, lo que debiera ser el objeto último del gobierno, está condicionado o depende en gran parte de que podamos generar el empleo que requerimos. Mejorar la calidad de vida, mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza, sin duda están estrechamente vinculados a poder generar más y mejor empleo. Sin duda esto tiene que ser complementado adicionalmente con programas sociales. Entonces, pero el reto importante es esta generación de empleo que requerimos para poder aprovechar toda la enorme mano de obra que tenemos, que tiene que encontrar una actividad en la informalidad con muy baja productividad. Esto nos lleva a que la posibilidad para generar este empleo requiere montos muy importantes de inversión. Es decir, el secreto finalmente atrás de todo esto para poder crecer es inversión. ¿Qué tipo de inversión requerimos? Para poder generar los empleos que requerimos, debemos lograr crecer a tasas superiores al 5%. Idealmente al 6%, pero crecer al 6% implica muchas otras cosas. No es sencillo, hay que eliminar un montón de obstáculos que existen hoy, pero digamos, no menos del 5% sería ideal. Y esto implica un punto más de lo que crecimos en el 2012. En el 2012 vamos a haber crecido alrededor de 4%, probablemente ligeramente arriba. Y para el 2013 creemos que la tasa se repetirá. Nosotros vemos también una tasa de alrededor de 4%. Como ven en el reporte, se piensa que México puede crecer al 3,9%. Entonces creemos que un 4% es perfectamente factible. Pero crecer al 5% o más, como decíamos, requiere algunos elementos fundamentales. Sin duda inversión, y permítanme decir qué tipo de inversión o cuánta inversión requerimos para poder crecer eso. La inversión que requerimos es de no menos de 4 billones de pesos. ¿Qué quiere decir 4 billones de pesos? Cuando nuestro PIB, 4 billones en español, cuando nuestro PIB es de alrededor de 16. Quiere decir que nuestra inversión tiene que ser la cuarta parte de nuestro Producto Interno Bruto. El 25% del PIB es la meta mínima a la que deberíamos estar apuntando para poder crecer, generar los empleos y el bienestar que buscamos. Sin duda, esta inversión tiene que ser bien apuntalada por financiamiento. Requerimos incrementar de manera muy importante el financiamiento.
para poder sostener estas tasas de crecimiento. Yo diría hay un tercer elemento fundamental junto a la inversión y al financiamiento, y tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras instituciones, entendidas las instituciones como reglas de juego. Esto es certeza en las reglas de juego, certeza jurídica, Estado de Derecho, certeza absoluta sobre los derechos de propiedad. De otra manera, difícilmente se dará el financiamiento y difícilmente se dará la inversión que requerimos. Pero vuelvo a la parte de la inversión, que es crítica, y en esta parte de la inversión hay que destacar que la inversión pública en infraestructura es uno de los obstáculos serios que tiene nuestro país para seguir creciendo. Entonces, esta inversión de la cuarta parte del PIB debe incluir una parte muy importante de inversión pública que debiera ser de no menos de la quinta parte de ese monto, digamos, no menos de 800,000 millones de pesos o 1 billón de pesos para poder desarrollar la infraestructura que requerimos. Hay que tener presente que la inversión pública, la inversión en infraestructura, en desarrollo, tiene una función adicional muy importante. Además de quitar los obstáculos para poder crecer, tiene la función fundamental de inducir a la inversión privada y de complementar a la inversión privada. De ahí la enorme importancia de la inversión pública, que en 30 años se cayó extraordinariamente. Los últimos 30 años de la historia de nuestro país son testigos de una inversión pública prácticamente nula, que apenas nos permitió resolver algunos temas críticos, coyunturales, pero que no permitió el desarrollo del país, ni el crecimiento del país. Junto a este importante esfuerzo que tiene que llevar a cabo el presupuesto del gobierno para lograr esta inversión pública en un monto muy importante, digamos 1 billón de pesos al menos, en los próximos 5 años, 6 años, está sin duda la parte de los programas sociales. Y déjenme incluir aquí el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de las pensiones, un seguro de desempleo, si es que se puede incorporar, etcétera, etcétera. Entonces, junto a la inversión pública tenemos esto y, por supuesto, el gran reto que nos presentaron como si ya fuera un hecho, que es un déficit cero, el objetivo de déficit cero, que no se dio, porque el déficit del 2013 es de nuevo 2.5% del PIB, sigue existiendo un déficit, y este déficit tiene consecuencias importantes, porque un déficit quiere decir financiamiento y quiere decir incrementar la deuda. Si hay déficit, quiere decir que hay que endeudarse para cubrir ese gasto. Y este es otro reto, reducir esa parte del financiamiento en el que estamos incurriendo una nueva deuda desde hace 4 y 5 años. Eso ha incrementado la deuda del sector público en 10, 11 puntos del Producto Interno Bruto. Así que el reto es tener recursos para invertir, para los programas sociales y para reducir este déficit. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es el gran reto, y es la reforma hacendaria a la que tenemos que ver, trabajar y desarrollar en los próximos meses, con estos objetivos. Y yo hablo de una reforma hacendaria y no de una reforma fiscal. Una reforma hacendaria para incluir el gasto. Un gasto que hay que revisar, un gasto que hay que rediseñar, redirigir, evitar las duplicidades que existen y los desperdicios que existen, en primer lugar. Un gasto que elimine los subsidios y los programas regresivos, que tenemos muchos, entre ellos el IVA no generalizado, que beneficia mucho más a los grupos de ingresos más altos, y notoriamente, además, el subsidio a la gasolina, que tiene todos los defectos y todas las implicaciones negativas que puede ser subsidiar el quemar hidrocarburos de manera además barata, ¿no? Por supuesto,
tanto en el caso del IVA como en el caso de la gasolina, habrá que pensar en esquemas compensatorios para los grupos de menores ingresos. No podríamos llevar a cabo una modificación a la generación del IVA o una eliminación absoluta de los impuestos, de los subsidios a la gasolina, si no tenemos antes de un sistema que compense el mayor costo para quienes menos tienen. Es una de las condiciones. Con esto, con una reforma hacendaria que esté dirigida entonces a un objetivo fundamental, crecer. Debe ser una reforma hacendaria diseñada de tal forma que permita el crecimiento, que incluya esta mejoría en los programas sociales, que incluya la inversión y que propicie vía una reforma tributaria dos cosas fundamentalmente: inversión y empleo. Estos son los grandes retos. Una reforma fiscal o hacendaria que solamente esté dirigida a recaudar y a seguir perdiendo recursos y desperdiciándolos no va a lograr ni el empleo que requerimos, ni la inversión que requerimos, y por lo tanto tampoco la reducción de la pobreza y el crecimiento que requerimos. Entonces, yo me detendría aquí haciendo énfasis a partir de esta necesidad importantísima de crecer, en que requerimos este motor importante que es la reforma hacendaria, pero sin perder de vista que hay dos elementos adicionales que tienen que acompañar el proceso: certeza absoluta sobre las reglas de juego, fortalecimiento de nuestras instituciones y que la corrupción deje de ser la institución más importante en México, Estado de Derecho, certeza sobre derechos de propiedad y financiamiento. Con esto y con la inversión pública fuerte, yo creo que tendríamos elementos suficientes para crecer, y la reforma hacendaria debe estar diseñada hacia eso precisamente. Con esto me detengo. Gracias. Muchas gracias, doctor Fonserrada. Y finalmente quisiera invitar a Juan Carlos Moreno Brid, coordinador de investigaciones y director adjunto de la sede subregional de la CEPAL aquí en México, que nos ofrezca un mensaje. Muchísimas gracias, Yadranka. Muchas gracias al CINU, a los colegas de DESA por haber querido presentar este valioso informe aquí en México, al embajador Zabalgoitia y al doctor Fonserrada, intelectuales más allá de sus cargos que ocupan en este momento y conocedores de lo que están hablando. Gracias. El informe que nos presenta DESA permite hacer una reflexión en particular, siendo miembro de CEPAL, desde América Latina. ¿Qué quiere decir? Nosotros hace un mes más o menos lanzamos también el balance preliminar de la región, cómo estaba, y quisiera subrayar en primer lugar las coincidencias que tenemos con la visión que nos presenta DESA. Los riesgos los compartimos tremendamente, apuntando a lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, esta crisis que empezó 2008-2009 sigue sin irse. ¿Y eso qué quiere decir para América Latina? Que si bien seguimos creciendo, la inflación es baja, tenemos una cociente de deuda pública o de deuda en general, la PIB muy respetable, tenemos grandes fortalezas, estamos perdiendo impulso en el crecimiento, el comercio internacional está bajando su dinamismo, el turismo, remesas, etcétera. Apunta a un mundo en el 2013-2014 en el cual el motor externo, en el cual tanto apostamos como región para crecer, está perdiendo impulso y nos obliga a redefinir en alguna medida la agenda de desarrollo y la estrategia de desarrollo. El informe de DESA, además, no solo diagnostica los riesgos, sino que también hace unas recomendaciones de política a nivel internacional que vale la pena tomar en cuenta. En esencia, lo que dice el informe de DESA es que esta idea de que lo que tiene el mundo desarrollado es una crisis de deuda y un problema de empleo, una crisis fiscal y un problema de empleo y de crecimiento, es más bien al revés. Nos dice DESA, no en esas palabras exactamente, pero dice que más bien el problema del mundo desarrollado es que tiene una crisis muy fuerte de empleo, una crisis muy fuerte de pérdida de crecimiento, asociado a un problema fiscal o un problema de deuda. Entonces, que en el sentido que esto no se haya entendido bien, entonces las medidas de política se han orientado a resolver la parte fiscal con mayor austeridad, mayor contracción del gasto, mayor contracción de la inversión, lo cual no ha logrado resolver ni el problema de deuda, ni mucho menos lograr poner a estas economías en una senda de crecimiento sustentable. Ahí DESA va más allá y ofrece 5
orientaciones para la política económica internacional. Una, fundamental, la coordinación fiscal y monetaria y la redefinición de la política fiscal para poner al empleo y al crecimiento en el centro de la política macro. Una política estructural para impulsar un crecimiento verde y asimismo asegurar financiamiento para el desarrollo en muchas mayores cantidades de las que están ocurriendo. Estas tres áreas de política que subraya DESA tienen importancia fundamental para América Latina y México en particular. La descoordinación que hay entre una política fiscal austera en Estados Unidos y una política monetaria expansiva hace que por el lado de la demanda tengamos efectos perversos porque se pierde comercio, se pierde demanda externa, pero por el lado de la volatilidad de capitales tenemos efectos también adversos en que a la vez que esta política monetaria es tan expansiva, fluyen capitales a la región que provocan volatilidad cambiaria y una cierta tendencia a la apreciación de nuestros tipos de cambio en términos reales que poco ayudan a la competitividad. Igualmente, el revertir, por fin, ojalá, las tendencias para financiamiento al desarrollo también es sumamente importante para una serie de países en América Latina que dependen fuertemente de la tendencia de los ingresos para ayuda al desarrollo. Pensemos que a nivel general ahorita resulta que los países en desarrollo están transfiriendo recursos al mundo desarrollado justamente al revés de lo que sería deseable. En este contexto internacional, para CEPAL y DESA, ¿qué es lo que América Latina tendría que hacer? No es época de complacencia, si bien como el embajador mencionaba, América Latina está creciendo por encima del mundo, dista de crecer a las tasas necesarias para generar el empleo suficiente para cerrar sus brechas de crecimiento, sus brechas de empleo. El empleo no tiene la calidad que debería tener. ¿Cuáles son esos retos en términos más estrictos o más precisos? Pues como dice la CEPAL, tenemos dos grandes elementos. El primero es, en el corto plazo, tenemos que reducir los efectos adversos que vienen de afuera, proteger a nuestra población vulnerable, pero en el mediano plazo o en el largo plazo necesitamos impulsar una senda de cambio estructural para el crecimiento con igualdad. En ese sentido, cuando se habla, como decía el doctor Fonserrada, de retomar el mercado interno, nuestro colega en Nueva York, retomar la fuerza del mercado interno es imposible sin una política para una mayor igualdad. Y la igualdad no solamente se manifiesta o se logra a través de la política social y en particular la fiscal, sino también con una estrategia de crecimiento y de cambio estructural que tiene que estar basada en competitividades auténticas, es decir, con salarios reales decentes, con empleo de calidad y no con una competitividad que va cada vez más a la baja en términos de costos laborales. Ese tipo de senda América Latina no la puede tener si quiere fundamentar su crecimiento en un mercado interno sólido. Términos para cerrar nada más, ¿cómo se puede lograr este crecimiento interno más sólido? Además de, como decía yo, con este cambio estructural para favorecer sectores que sean intensivos en valor agregado, tecnología y con dinamismo en el mercado, en tanto interno como externo, pues como decía mi colega que me precedió, necesitamos mucha mayor inversión. América Latina tiene un cociente de inversión que no está en el 25%, por lo tanto no es posible crecer a las tasas de 5 o 6 que se requiere. El financiamiento para la actividad productiva en muchos de nuestros países raya en, por no decir escaso, es mínimo lo que se está financiando por la banca, en particular la privada o la banca en desarrollo, en muchos de nuestros países es muy débil. Entonces tenemos posibilidades de inversión que simple y sencillamente no encuentran financiamiento ni oportuno ni a tasas aceptables. Entonces tiene que mejorar el financiamiento para la actividad productiva. La política fiscal en muchos de nuestros países necesita ser fortalecida para tener mayores ingresos tributarios en proporción del ingreso, una mayor capacidad de diseño contracíclico, es decir, que el fisco, como decía Luis, tiene que ser una cosa hacendaria, no es tanto de gasto e ingreso, que haya las capacidades de actuar en términos fiscales para reducir las vulnerabilidades que vienen de afuera y no para acentuarlas como ocurre en muchos de nuestros países. Y finalmente, en esa misma línea, la política fiscal y la de gasto tiene que ser mucho más progresiva. Los coeficientes de Gini, los coeficientes que miden la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina tienden a ser en muchos países exactamente iguales antes y después de impuestos. Es decir, los impuestos no están teniendo esa función progresiva de mayor distribución, una mejor distribución del ingreso, como sí lo hacen en Europa y en otros países. Y finalmente, este cambio estructural tiene que ser logrado, únicamente puede ser logrado
con una política industrial activa, una política que busque reorientar, cambiar la composición del producto y del empleo en una forma que sea consistente con un crecimiento con mayor igualdad. Como decimos en la CEPAL, es necesario crecer para igualar y también igualar para crecer. Creo que esos son los mensajes que se pueden desprender del valioso documento que nos presenta DESA en este momento y los invito a ustedes a leerlo. Y gracias por esta invitación a estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora que terminamos con las 4 presentaciones, abrimos una breve sesión de preguntas para nuestros 4 panelistas. Quisiera invitar a los que nos acompañan a distancia. Pueden hacer sus preguntas vía web chat, presentándose y también indicando el medio que representan. Y igualmente aquí desde la sala, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor nos indiquen el medio que representan, su nombre y esperen el micrófono. A ver si podemos empezar aquí en el fondo. Con base en los datos de este estudio, no sé si alguien de ustedes pudiera tener el dato de, con estas expectativas de crecimiento, ¿qué tanto podría reducirse o no el número y de qué dependería, de qué condiciones, más allá de las que nos comentaron, la reducción en el número de pobres que hay en América Latina, por supuesto, y si tiene el dato particularmente de México? Muchas gracias. Con mucho gusto, Marco Antonio. Yo comentaré sobre México. Mira, un punto de crecimiento del PIB nos puede generar alrededor, dependiendo del tipo de inversión que tengamos, alrededor de 150,000 nuevos empleos. Si quisiéramos generar 1 millón de empleos, pues quiere decir que debemos estar creciendo alrededor del 6%, ¿verdad? Algo por el estilo. Entonces, y en esa medida, evidentemente, al mejorar el empleo, se mejora el poder adquisitivo, el salario, mejores salarios y, por supuesto, el ingreso familiar, que es lo que te lleva finalmente a mejorar, a reducir los niveles de pobreza, ¿no? Entonces, requeriríamos alrededor de 6 puntos de crecimiento, no menos de 5, para poder reducir más rápidamente la pobreza en nuestro país. Y eso implica una inversión de alrededor de 4 billones y probablemente de 1 proveniente del sector público para infraestructura. Gracias. Si quiere, en términos de América Latina, como mencionaba yo hace poco, realmente América Latina tiene la gran suerte de que no ha vivido esta crisis del empleo y de los salarios. La tienes que apretar. Perdón, repito. América Latina en el 2012, para irnos a la fecha más reciente de los datos, América Latina logró aumentar su empleo, bajar su desempleo, incrementar los salarios reales y en general reducir los niveles de pobreza. Esta tendencia, dadas los escenarios que nos presenta nuestro colega de DESA, seguirán con mayor o menor intensidad en algunos de los países, dependiendo de elementos como mencionaba Luis, la implicación o la implementación de una política fiscal mucho más progresiva o no, pero no vemos que vaya a haber un incremento en la pobreza, sino al contrario, no creemos que las tendencias seguirán hacia reducir la pobreza, mejorar los salarios reales y mejorar el empleo, dados los escenarios que nos presenta DESA. Gracias, Juan Carlos. Tengo una pregunta que llegó por el chat de Alberto Verduzco de Milenio, que dice, de los escenarios pesimistas que mencionaron a nivel global, ¿en qué medida repercutirá el crecimiento económico de México, que esperamos sea de 3.9%? A ver, ¿quién quiere abordar la pregunta? Pienso que sí, los escenarios se hicieron desde DESA, quizá nuestro colega Sebastián quisiera comentar al respecto.
como comentaba en la presentación, existen tres grandes riesgos para la economía mundial durante el 2013. Un empeoramiento de la crisis europea, la incertidumbre fiscal en Estados Unidos, que si bien en las últimas semanas se solucionó el tema del abismo fiscal, sí se postergaron varios temas relevantes como el tema de la reducción de los gastos, y viene también ahora muy pronto una negociación respecto al techo de la deuda, lo cual mantiene la incertidumbre fiscal en los Estados Unidos. Y tercero, el tema de una desaceleración pronunciada en el caso de China y otras economías emergentes, como por ejemplo también la India. Ahora, en el caso de cuáles serían los potenciales efectos de estos riesgos en América Latina, es claro que en el caso del Caribe, Centroamérica y México, estos serían los principales afectados si la situación fiscal de incertidumbre fiscal en los Estados Unidos se deteriorara. Por el contrario, si los riesgos de una desaceleración en China y un incremento de los problemas en la zona del euro, esto afectaría en términos relativos en forma más pronunciada a los países de América del Sur. En el informe no tenemos una cuantificación de los impactos particulares respecto de esos efectos en el crecimiento económico de México. Sin embargo, sí podemos decir de que en el caso de que se materializara, como decía, un mayor incremento en la incertidumbre en los Estados Unidos, esto tendría un efecto relativamente importante en la economía mexicana. Ahora, sin embargo, también hay que considerar que México, en términos coyunturales, ha tenido un crecimiento relativamente alto después de la crisis, se recuperó en forma importante y está mostrando algunos indicadores tanto de corto plazo como de mediano plazo que son importantes y que son buenos indicadores. La inflación se mantiene baja, el desempleo también está en niveles relativamente bajos y los ha reducido en los últimos años desde la crisis. También en términos de exportaciones ha sido relativamente menos afectado que otros países de América Latina, en particular respecto a los países de América del Sur, que han sido más afectados por la desaceleración de China. Y también en términos un poco más de mediano plazo se observa un mayor fortalecimiento de la competitividad del sector manufacturero, con lo cual también se podría esperar que la economía mexicana se mantenga en un buen nivel de crecimiento para los próximos años, aun cuando, repito, están estos riesgos presentes. Gracias. Aquí en la segunda fila. Buenas tardes, soy Yolanda Morales, reportera del Economista. Quisiera dirigirle un par de preguntas al señor Fonserrada, por favor. Usted habla de que se requiere una inversión de 4 billones de pesos para tener un crecimiento hasta de 5%, de 6%, si me lo puede precisar, y si serían una inversión anual la que se requiere, y la viabilidad de que se dé y de dónde estamos partiendo. También me gustaría, si me puede hacer favor de precisarme la expectativa que tienen en el CESP de crecimiento para este año y para el próximo, y si incluye las reformas que ya están en marcha. Y para el señor embajador, si me pudiera hacer favor de precisarme, usted habla de que la Alianza Pacífico puede ser bueno, lo que yo entendí, puede ser un motor de crecimiento en el contexto internacional. ¿Esto es viable en este año? ¿Lo están viendo ya como un programa que se va a implementar para agregarle un motor adicional de crecimiento a la economía? Gracias. Cómo no, con mucho gusto. La inversión, efectivamente, son alrededor de 4 billones de pesos. Eso es el 25% del PIB, es lo que requeriríamos para el 13. Para el 14 requeriríamos de nuevo un 25% del PIB, que tendría que ser un poco más, probablemente 4.2 billones, y así continuamente
La constante es el porcentaje del PIB, no menos de 25% cada año. ¿Es factible lograrlo? ¿En dónde estamos hoy? Que era la otra pregunta que tenías. Creemos que es factible lograrlo si de veras tenemos el financiamiento que requerimos, como decía Juan Carlos, si de veras tenemos una reforma hacendaria que propicie la inversión y propicie el empleo. Eso quiere decir una simplificación, quiere decir una política de promoción de la inversión, y lo podríamos lograr. Esta es la inversión total en el país, que está compuesta por varios elementos. Una es la pública. Es muy importante que la pública sea muy alta, porque requerimos mucha infraestructura para poder solventar problemas, obstáculos que ya existen hoy. Otra es la inversión extranjera. La inversión extranjera anda alrededor de 18,000 millones de dólares. Estos son alrededor de 200,000 millones de pesos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que podría representar una quinta parte de la total, y la otra parte sería la privada, y la privada perfectamente puede llegar a complementar junto con la extranjera 20 puntos del PIB, 21 puntos del PIB y más. Pero es fundamental la parte de la inversión pública. Sí se puede hacer, pero requerimos una reforma hacendaria y una política industrial que la propicie. Nuestras expectativas para el PIB para este año son de 4.1% y de 4.2% para el año próximo. Estamos un poco arriba de otros analistas. Gracias. Pero esto no incluye una reforma que propicie de manera más importante el crecimiento. Sería, desgraciadamente, casi un crecimiento inercial. Gracias. Tengo una pregunta de Rubén Rivera. ¿Alguien más quiere? Perdón. Sí, tengo que defender mi respuesta. Además, porque me da mucho gusto que me haga la pregunta, porque con toda intención yo puse la Alianza del Pacífico como un ejemplo de éxito. La Alianza es un mecanismo muy joven. Fue creado y tuvo su primera reunión en Lima en 2008. Y el potencial no solamente es les daba yo las tasas de crecimiento que señala el informe para los 4 países, sino que además los 4 países representan el 35% del PIB de América Latina. Pero más impresionante que eso son el 55% de las exportaciones de la región, es decir, es un mecanismo que es más grande que Mercosur. Entonces, si vemos desafortunadamente no puedo mostrar una gráfica, pero tenemos el elemento central de la Alianza del Pacífico es que todos los miembros tienen tratados de libre comercio con los otros miembros. Ese es el primer requisito para ser parte de la alianza. Están en camino de ingresar Costa Rica y Panamá. Ya solamente falta que completen la cadena de tratados de libre comercio. Y justo a partir de los últimos 5 o 6 años, el comercio intra-alianza se ha disparado. Por ejemplo, el comercio total, exportaciones más importaciones, de México con Colombia andas hoy sobre 6.500 millones de dólares, cuando hace 10 años estaba como en 300, 400. Con Chile está en 4.200 aproximadamente, y hace 10 años estaba alrededor de 1.200. Con Perú, con quien acabamos de terminar una negociación de acuerdo de libre comercio, lo cual me hace suponer que cuando los efectos del tratado se comiencen a sentir, se va a disparar el comercio bilateral. Estamos ya casi llegando a los 2.000 millones de dólares de comercio. Todavía son cifras pequeñas para un país como el nuestro, que comercia pues casi 800 y 700 mil millones de dólares en comercio total. No es mucho, pero es un mecanismo que promete muchísimo, no solamente en la parte comercial, sino también en la parte de integración, y sobre todo puede ser un detonante de inversiones para los 4 países al
ampliar los mercados al establecer una cadena de producción regional competitiva y también al impulsar la competitividad de los 4 miembros, próximamente los 6 miembros. De modo que es un escenario que es interesante y en el que además se ha dado una muestra de voluntad política de todos los gobiernos. Incluso ya en 2 países tuvimos cambio de gobierno, cambio de administración, incluso con alternancia en Perú y en México, y el impulso y la confianza y la voluntad política en el mecanismo se ha mantenido. Gracias. Entonces podemos pasar ahora a la próxima pregunta que llegó por el web chat. Rubén Rivera, de Noticias con Javier Solórzano. Con la presentación de este informe, la productividad en México aún continúa siendo muy baja. ¿Qué opinión tienen de la aprobación de la reforma laboral para México y su impacto tanto en la inversión y en la situación del empleo bajo el contexto de la economía mundial? A ver, ¿quién quiere abordar el tema? Juan Carlos. El micrófono. La pregunta es muy compleja porque las consecuencias que aduce, que van a desprender de la reforma laboral, esas consecuencias van mucho más allá de la mera reforma laboral, depende de qué tipo de política económica se implementa y qué tipo de reacciones tenemos en el año respecto a los riesgos que mencionaba nuestro colega de DESA. Una vez dicho eso, la reforma laboral tiene grandes aciertos, grandes avances. Para empezar, está concertada, está firmada, está aprobada por el Senado, etcétera. Entonces, algo que Naciones Unidas respeta las decisiones de los gobiernos soberanos. En ese sentido, es un avance. Toca puntos interesantes o importantes sobre la informalidad, la formalidad, la creación de figuras legales que antes estaban en el limbo, pongámoslo así. Y también tiene pendientes, los pendientes en términos de algunos artículos que quedaron todavía en discusión futura sobre la democracia sindical, participación, en ese sentido, de representación de los trabajadores en los sindicatos. Queda por ver qué es lo que va a pasar. Creo que el tema del empleo, creemos nosotros de que el tema del empleo va mucho más allá de la reforma laboral y lo que tiene que ver más bien con lo que mencionaba Luis Fonserrada, lo que está también ahora en el Pacto por México, es colocar al crecimiento y al empleo en el centro de preocupación de la política económica. En la medida que eso se logre, en la medida que se logren levantar los obstáculos fundamentales al crecimiento, que entre los que mencionaba mis colegas, en particular el doctor Fonserrada, o a nivel general el colega de Santiago, de Nueva York, que es la reforma hacendaria, subir los ingresos tributarios y tener una mayor inversión pública. Y una parte que quisiera yo subrayar, que creo que se le pasó en el último mensaje a Luis, es la parte del financiamiento bancario para la actividad productiva, no para el consumo. Entonces, en la medida en que tengamos una política macro centrada en poner el crecimiento económico y el empleo en el centro de su preocupación, la problemática del empleo será resuelta en términos no tanto del desempleo, que ese no es fuerte en México, en América Latina. El problema del empleo en México es más bien la informalidad, la falta de empleo de calidad y unas remuneraciones mucho más concordantes con un estilo de vida digno de todos los mexicanos. No sé si quieran mis colegas abundar en esto. No, solamente destacar desde un punto de vista más del lado político que la reforma laboral marca una nueva etapa en la vida política de México porque se inicia una etapa de acuerdos y de consensos que nos habían hecho falta en los años previos y que parece que lleva todos los signos de continuar a través del Pacto por México. Yo creo que ese es un factor quizá no cuantificable, pero muy importante. Ya mencionaron las ventajas y los efectos probables. Yo solo quisiera decir que con reforma o sin reforma laboral, si no tenemos inversión, no hay más generación de empleo. Punto. Muchas gracias. Parece, Sebastián, que no te escuchamos. Ahora sí. No, muy brevemente, un poco simplemente complementar lo que decían los colegas en el panel.
que el desafío de la informalidad y el desafío de empleos de calidad es un desafío que está siendo común a todas las regiones en desarrollo. O sea, si observamos el comportamiento del empleo en los países desarrollados, el desempleo es altísimo. En cambio, en los países en desarrollo y América Latina, ahí el desempleo es relativamente bajo. Sin embargo, permanecen los desafíos de la informalidad, de incrementar en forma más significativa los salarios reales. Por lo tanto, es un desafío que no necesariamente, o que no solamente está enfrentando ahora México, sino en un contexto global existen muchas similitudes. Gracias, Sebastián. Parece que llegamos a nuestra última pregunta. Para los que nos acompañan en la sala, tenemos un número limitado de copias del informe en inglés aquí en el fondo. También unas copias del resumen ejecutivo en español. Como ya mencioné, toda la documentación, PowerPoint que se presentó, comunicados de prensa, etcétera, están disponibles en nuestro sitio web www.cinu.mx. Quisiera agradecerles a todas y todos, incluido a los integrantes de nuestro panel internacional, para su participación y que tengan una muy buena tarde.